Cuando pienso en el comienzo de todo, recuerdo el polvo fino de la obra que se levantaba con cada paso, como si el suelo respirara junto a nosotros. El sol quemaba mi nuca, y el ruido constante de las hormigoneras se mezclaba con el sonido áspero de las voces que gritaban instrucciones de un lado a otro. Yo, Julia, recién llegada como ingeniera civil responsable de aquel proyecto, llevaba en el pecho una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por haber alcanzado ese cargo en un mundo donde la mayoría de los rostros eran masculinos y severos, y temor por seguir sintiendo que tendría que demostrar 100 veces más mi competencia. Fue en ese escenario caótico, caluroso y vibrante donde vi por primera vez a un hombre de mirada sincera y manos encallecidas. Se llamaba Gabriel, un simple peón de obra, pero cuya presencia marcaría mi vida para siempre. El primer contacto entre nosotros ocurrió de forma casi banal, pero quedó grabado en mi memoria como si hubiese sido pintado al óleo. Yo observaba a los obreros cargar sacos de cemento, cada uno concentrado en su tarea, cuando noté a Gabriel ayudando a un compañero mayor, Antonio, que había tropezado al intentar levantar un balde lleno de arena. Mientras muchos solo reían, Gabriel dejó lo que hacía, sostuvo a Antonio con firmeza y sin mostrar impaciencia alguna, llevó el balde pesado hasta el destino final. Había algo en ese gesto que iba más allá de la obligación, era un cuidado genuino, era humanidad en medio del concreto frío. Aquella mañana volví a mi oficina improvisada, una pequeña sala de madera en la esquina de la obra, y me quedé reflexionando sobre la escena. El olor a café recalentado aún impregnaba el aire cuando escribí en mi cuaderno de notas, observar más las actitudes silenciosas. No sabía explicar por qué, pero algo en mí decía que Gabriel no era solo un peón cualquiera, sino alguien con una profundidad que merecía ser reconocida. Mi corazón, inquieto, latía como si ya presintiera la transformación que estaba por llegar. Al día siguiente, el destino conspiró para que cruzáramos palabras. Estaba revisando el plano junto con el maestro de obra, Paulo, cuando surgió un problema. Parte del material había sido descargado en el lugar equivocado. Paulo bufaba de irritación, señalando culpables al azar, y los obreros se defendían. Fue en ese momento que Gabriel, con voz calma pero firme, dijo: «Si me permite, ingeniera Julia, creo que podemos resolverlo sin pelear. Podemos improvisar una rampa y reubicar las vigas antes de que termine la jornada». Me sorprendió no solo por la valentía de dirigirse a mí, sino por la claridad con que presentó la solución. La idea era simple y eficaz. Esa intervención salvó el día. En pocas horas, bajo el liderazgo improvisado de Gabriel, los obreros movieron las vigas y el cronograma no sufrió retrasos. Paulo, que siempre tenía la última palabra, permaneció en silencio, tragándose el orgullo. Yo, por mi parte, sentí una punzada de admiración. ¿Quién era ese hombre que, sin títulos ni cargos, lograba unir a un grupo entero solo con la fuerza del ejemplo? En ese instante, algo cambió dentro de mí. Con el paso de las semanas, observé que Gabriel no se destacaba solo por la fuerza física, sino por la forma en que trataba a los demás. Conocía el nombre de cada obrero, sabía de las penas de cada uno, y, cuando podía, compartía incluso su almuerzo para que nadie quedara con el estómago vacío. Recuerdo un día en que llovía fuerte y la obra estaba casi detenida. Muchos se quejaban, pero Gabriel tomó una lona, improvisó una cubierta y garantizó que al menos una parte del trabajo no se perdiera. Yo veía en él un liderazgo natural, discreto, pero poderoso. Fue en ese periodo que empezamos a intercambiar conversaciones rápidas, siempre durante las pausas. Hablaba de su familia, de su madre llamada Rosa, que vendía pasteles para complementar los ingresos, y de su hermana pequeña, Ana, que soñaba con ser maestra. Gabriel hablaba con tanto amor de su familia que sus ojos brillaban, aún cubiertos de polvo. Yo escuchaba en silencio, encantada por su sencillez. Era raro encontrar a alguien tan genuino en un ambiente tan duro. Una tarde necesité visitar una parte más lejana de la obra, donde el terreno era inclinado e inestable. Caminaba con botas pesadas, pero resbalé en un barranco húmedo y casi caí. Antes de que tocara el suelo, una mano firme me sostuvo. Era Gabriel. Me jaló con fuerza, pero sus ojos estaban más preocupados que triunfantes. «¿Está bien, ingeniera Julia?», preguntó, con la voz cargada de cuidado. Mi corazón se disparó, y en ese momento comprendí que no se trataba solo de gratitud, sino de un vínculo que estaban haciendo. Esa noche, al llegar a casa, me quedé recordando aquella mirada. Sentí una mezcla de emociones, respeto, cariño, quizá algo más profundo que aún no me atrevía a nombrar.
Tomé de nuevo mi cuaderno de notas y escribí: el liderazgo no nace del cargo, sino del alma. Fue ese día cuando empecé a pensar que tal vez mi misión allí era mayor que solo levantar edificios. Tal vez mi misión era ver a las personas. Y por eso te invito a ti, que me acompañas ahora, a suscribirte al canal. Porque historias como esta, de humanidad y transformación, merecen ser compartidas. Si ya sientes que tu corazón late más fuerte con lo que te estoy contando, suscríbete y sigue conmigo en este viaje que va mucho más allá de ladrillos y cemento. Los días siguientes a aquel incidente en el barranco estuvieron marcados por una cercanía distinta entre Gabriel y yo. Aunque nuestros roles eran muy diferentes, yo con planos y cálculos, él con palas y ladrillos, nuestras conversaciones se volvían cada vez más naturales, casi inevitables. Había algo en su forma de escuchar, de asentir con los ojos, que me hacía sentir comprendida como pocas veces en la vida. Yo, que acostumbraba a imponerme con firmeza para no mostrar fragilidad, me descubrí confiándole pensamientos que rara vez compartía con alguien de la obra. Una tarde particularmente calurosa, en la que el aire parecía hacerse espeso con polvo y sudor, presencié otra escena que me conmovió profundamente. Un obrero joven, Daniel, había recibido una llamada en pleno descanso. La noticia era devastadora: su hijo recién nacido estaba internado. Daniel, desesperado, no sabía cómo explicarle al capataz que debía marcharse. Fue Gabriel quien, sin dudar, se adelantó y habló con Paulo. Con respeto, pero con una firmeza que desarmaba, le dijo: yo cubro sus tareas, Paulo, déjalo ir. Ningún padre debería elegir entre el trabajo y su hijo enfermo. Contra todo pronóstico, Paulo aceptó, y Daniel pudo salir corriendo con lágrimas en los ojos. Esa noche me quedé pensando en lo que había presenciado. Gabriel no solo había actuado con compasión, sino que también había enfrentado a una autoridad rígida en nombre de la humanidad. Era imposible ignorar el peso de ese gesto. Yo me preguntaba: ¿qué mueve a un hombre a cargar sobre sí las responsabilidades de otros sin esperar nada a cambio? La respuesta me parecía clara: la grandeza no se mide en jerarquías, sino en actos. Con el tiempo, empecé a notar que los demás obreros también veían en Gabriel un referente. No había día en que no lo consultaran, incluso para asuntos personales. Un obrero mayor, Roberto, le pedía consejos sobre cómo hablar con su hijo adolescente; otro, Marcelo, le pedía ayuda con cuentas que no entendía. Era como si, poco a poco, Gabriel se hubiera convertido en un faro en medio de las jornadas interminables de trabajo. Yo observaba esa transformación con una mezcla de asombro y orgullo silencioso. Un viernes, al terminar la jornada, me atreví a invitarlo a tomar un café en una panadería cercana. No era algo habitual entre jefes y peones, pero sentí la necesidad de escuchar más de su historia. Allí, entre el aroma dulce de medialunas recién horneadas y el bullicio de la gente, Gabriel me habló de su infancia. Creció sin padre, viendo a su madre Rosa sacrificarse día tras día para alimentar a los hijos. Desde muy joven, trabajó en obras para sostener el hogar. Había conocido la dureza de la vida, pero también aprendió a no dejarse endurecer por ella. Yo lo escuchaba conmovida, sintiendo que cada palabra abría un universo nuevo frente a mí. En esa charla descubrí algo que me estremeció: Gabriel no soñaba con ascensos ni con lujos. Su mayor sueño era sencillo: construir una pequeña casa para su madre y garantizar que su hermana pudiera estudiar en la universidad. Mientras lo decía, sus ojos brillaban con una fuerza que ningún plano de obra podía contener. Yo me quedé en silencio, asimilando que aquel hombre, aparentemente tan común, guardaba dentro de sí una grandeza inmensa. Al volver a casa esa noche, escribí en mi cuaderno: la verdadera nobleza está en quien sueña para otros antes que para sí mismo. Y comprendí que mi vida estaba cambiando, que la obra ya no era solo un edificio por levantar, sino un escenario donde estaba aprendiendo más sobre humanidad que en cualquier aula universitaria. La semana siguiente ocurrió un episodio que marcaría aún más mi admiración. Una tormenta repentina obligó a evacuar la obra. Todos corrían buscando refugio, pero Gabriel se detuvo al ver a un perro callejero atrapado entre andamios. Mientras otros gritaban que lo dejara, él corrió bajo la lluvia, levantó el metal oxidado y liberó al animal, que temblaba empapado. Lo tomó en brazos, lo cubrió con su propia chaqueta y lo llevó hasta un rincón seguro. Yo, desde la entrada, observaba la escena con el corazón en la garganta. Aquel hombre no solo salvaba personas, salvaba vidas, fueran humanas o no. Fue entonces cuando pensé en ti, que me escuchas ahora.
porque si estas historias te conmueven tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal. No para llenar números, sino para seguir compartiendo relatos que nos recuerden que aún existe bondad en medio de la dureza del mundo. Si alguna vez has sentido que un gesto pequeño puede cambiarlo todo, este es el momento de unirte y acompañarme en esta travesía. La lluvia cesó, pero dentro de mí algo había quedado encendido. El lunes siguiente, esa llama llevaba un nombre, en la obra parecía distinto. No sé si era el sol que brillaba con menos fuerza o si era mi propia percepción, pero sentía que cada ladrillo colocado llevaba consigo una nueva carga de significado. Me encontraba revisando los avances cuando escuché risas y murmullos cerca de la zona de carga. Al acercarme, descubrí que Gabriel había llevado al perro que había rescatado días atrás. El animal, ya más animado, correteaba entre los obreros, arrancando sonrisas que rara vez se veían en aquel lugar áspero. Lo habían bautizado Fortuna, porque, según Daniel, había tenido la suerte de cruzarse con el hombre indicado. La presencia de aquel perro se convirtió en un símbolo inesperado. Cada vez que Fortuna se acercaba a un obrero cansado, parecía devolverle fuerzas. Y aunque muchos podrían considerarlo una distracción, yo lo veía como un recordatorio vivo de lo que Gabriel representaba, esperanza en medio del concreto. Fue entonces cuando decidí acercarme más a él, no solo como ingeniera, sino como alguien que deseaba comprender la raíz de esa fuerza interior que lo movía. Una tarde, mientras supervisábamos el levantamiento de un muro, aproveché un momento de calma y le pregunté directamente, Gabriel, ¿de dónde sacas tanta paciencia para todo esto? Él sonrió, se limpió el sudor de la frente con la manga y respondió, de mi madre, ingeniera. Ella siempre dice que la paciencia es el cemento de la vida, si no esperas el tiempo justo, todo se derrumba. Aquella frase me atravesó como un ladrillo recién lanzado al corazón. Me di cuenta de que, en medio de los cálculos estructurales, yo había olvidado los fundamentos más simples de la existencia. Los días se sucedieron entre sol y polvo, pero también entre conversaciones cada vez más profundas. Empecé a notar que buscaba excusas para pasar por la zona donde él trabajaba, solo para escuchar una palabra, un comentario, incluso un silencio compartido. Paulo, el capataz, comenzó a observar esas interacciones con cierta suspicacia, aunque nunca dijo nada. Yo, en cambio, me sentía atrapada en un torbellino de emociones nuevas, y al mismo tiempo, un extraño sentido de propósito se abría ante mí. Una mañana, llegó a la obra un inspector de seguridad. Era conocido por su severidad y muchos temían sus observaciones. El hombre caminaba con aire arrogante, señalando defectos mínimos y amenazando con multas. Yo estaba tensa, consciente de que un error podía atrasar todo. Sin embargo, cuando llegó a la zona donde trabajaba Gabriel, ocurrió algo inesperado, el inspector tropezó con un cable mal colocado y estuvo a punto de caer. Gabriel reaccionó en un segundo, lo sostuvo con fuerza y evitó lo que pudo haber sido un accidente grave. El inspector, sorprendido, balbuceó unas palabras de agradecimiento, y por primera vez mostró humanidad. Yo observaba, una vez más, cómo Gabriel convertía la tensión en respeto. Ese episodio me hizo pensar que la vida se encargaba de mostrarnos, a través de él, lecciones que ningún manual podría enseñar. Mientras otros se enfocaban en evitar sanciones o culpas, Gabriel simplemente actuaba por instinto, guiado por un sentido de cuidado hacia los demás. Esa noche escribí, el liderazgo verdadero no necesita testigos, pero cuando los tiene, se vuelve inspiración. Poco a poco, las historias de Gabriel empezaban a correr de boca en boca más allá de la obra. Un proveedor me comentó, entre bromas, que ese peón suyo parecía tener más autoridad moral que muchos ingenieros. Yo sonreí, sin confesar cuánto orgullo me provocaban esas palabras. Y dentro de mí, crecía una certeza, Gabriel no estaba destinado a ser un simple servente toda su vida. Había algo más grande esperando por él. Un día, decidí hablar con Paulo directamente. Lo cité en mi oficina improvisada y, tras un largo silencio, le dije, he notado la forma en que Gabriel se mueve con los demás, ¿nunca has pensado que podría asumir más responsabilidades? Paulo frunció el ceño, soltó una carcajada seca y respondió, él es solo un peón. Aquí los títulos mandan, no las sonrisas. Sus palabras me llenaron de rabia, pero también reforzaron mi convicción, estaba decidida a demostrar que el valor de un hombre no se mide por un diploma colgado en la pared. Al salir de aquella conversación, vi a Gabriel cargando bloques con la misma dedicación de siempre. Me acerqué y le pregunté cómo se sentía trabajando allí.
Me miró, sorprendido por la pregunta, y después de una pausa respondió, me siento útil, ingeniera. Eso es lo que importa. Que al final del día mis manos tengan huellas de haber servido para algo. Esa frase me dejó sin aire. Yo había pasado años buscando ascensos, títulos, reconocimientos, y él resumía todo en sentirse útil. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callada. Esa historia debía compartirse, porque la humanidad necesita recordar que hay grandeza en lo sencillo. Y por eso, ahora más que nunca, te pido que te suscribas al canal. Porque si alguna vez has sentido que alguien común te enseñó una lección extraordinaria, este es el lugar para revivir esas historias. El día que decidí dar el primer paso para cambiar el destino de Gabriel amaneció gris, con nubes bajas que parecían rozar los techos de las grúas. El viento frío traía consigo un silencio inusual, como si la obra entera presintiera que algo importante estaba por suceder. Llegué temprano, con una carpeta en la mano donde había redactado un informe sobre su desempeño. No era un documento oficial, pero en esas hojas había puesto cada observación, cada gesto suyo que había transformado la rutina de trabajo. Era mi manera de respaldar, con hechos y palabras, lo que sentía en el corazón. Me encontré con Gabriel junto a los andamios, ajustando una cuerda con precisión. Me acerqué y le pregunté si alguna vez había pensado en dirigir un equipo. Su risa breve, casi incrédula, fue la primera respuesta. Luego dijo, ingeniera, yo no tengo estudios para eso. Apenas terminé la escuela, ¿quién confiaría en un peón para dar órdenes? Sentí una punzada en el pecho al escuchar su humildad teñida de resignación. Le respondí con firmeza, yo confiaría. Y vi como sus ojos, por un instante, se encendieron con un brillo nuevo. Esa conversación quedó flotando entre nosotros, pero plantó una semilla. En los días siguientes, noté que Gabriel actuaba con más cuidado, como si pusiera a prueba la posibilidad de estar a la altura. Animaba a los más jóvenes, organizaba turnos de descanso de manera espontánea y hasta mediaba cuando había discusiones. Yo lo observaba de lejos, convencida de que estaba listo para algo más, aunque el resto aún no lo viera. Una tarde llegó a la obra el arquitecto principal, Esteban, un hombre exigente y poco dado a halagos. Mientras recorría la construcción, se detuvo a hablar con algunos obreros, preguntando sobre avances y dificultades. Fue Gabriel quien, sin titubear, se adelantó para explicarle con detalle cómo habían solucionado el traslado de materiales en un área complicada. Esteban lo escuchó en silencio, sorprendido por la claridad y la calma con la que se expresaba. Cuando el arquitecto se alejó, se giró hacia mí y murmuró, ese chico sabe lo que hace. Yo sentí una ola de orgullo recorriéndome la piel. Esa misma semana, un accidente menor puso a prueba la capacidad de Gabriel. Un obrero se cortó la mano con una herramienta y mientras otros entraban en pánico, él tomó el control de la situación. Dio órdenes claras, improvisó un torniquete con su camiseta y tranquilizó al herido hasta que llegó la ambulancia. Fue tan natural su liderazgo que, por un momento, todos lo obedecieron sin cuestionar. Yo observaba, confirmando lo que ya sabía, Gabriel no necesitaba un título para ser jefe, ya lo era en esencia. Empecé entonces a preparar un plan más ambicioso. Hablaría con la dirección de la empresa, propondría un ascenso oficial para él. Sabía que no sería fácil, habría resistencia, prejuicios y argumentos burocráticos. Pero también sabía que si alguien merecía esa oportunidad, era Gabriel. Esa noche, mientras repasaba mis notas, escribí, la verdadera revolución empieza cuando se reconoce la dignidad en el otro. El siguiente paso fue conversar con algunos compañeros de Gabriel. Quería saber cómo lo veían ellos, más allá de mi admiración personal. Daniel me dijo, si él fuera nuestro jefe, trabajaríamos el doble sin quejarnos. Roberto agregó, tiene la palabra justa para cada momento. Nos hace sentir que importamos. Incluso Paulo, el capataz duro, admitió a regañadientes, ese muchacho tiene algo que nos enseña. Aquellos testimonios fueron el combustible que necesitaba para seguir adelante. Recuerdo un atardecer especial, cuando el cielo se pintaba de naranja y las sombras de los edificios en construcción se alargaban como gigantes. Gabriel y yo nos quedamos solos un momento, mirando el horizonte. Le conté que pensaba proponerlo para un puesto de mayor responsabilidad. Al principio se rió, nervioso, creyendo que era una broma. Pero cuando vio la seriedad en mis ojos, su expresión cambió. No sé si estoy preparado, murmuró. Yo le respondí, nadie está preparado del todo, Gabriel.
se aprende caminando. En ese silencio compartido, con el ruido lejano de las máquinas apagándose, sentí que estaba a punto de transformar no solo su destino, sino también el mío. Porque apoyar a Gabriel no era un acto de caridad, sino de justicia. Y en ese instante entendí que la vida me había puesto allí no solo para construir edificios, sino para edificar oportunidades. Por eso, ahora me dirijo también a ti que escuchas mi historia. Si alguna vez has sentido que alguien merece una oportunidad y has querido apoyarlo, suscríbete al canal. Porque aquí compartimos relatos que inspiran, que nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de cambiar la vida de otro con un solo gesto. No dejes pasar esta oportunidad en que me reuní con la dirección de la empresa que valora lo humano por no solo la carpeta con informes y testimonios, sino también una determinación que me ardía en el pecho. El gerente general, Ricardo, era un hombre de pocas palabras y mirada fría. Cuando le hablé de Gabriel y de su potencial, me interrumpió varias veces con frases como, no tiene estudios, no está en el organigrama, o sería injusto para otros con más preparación. Pero yo, con calma y firmeza, fui respondiendo, lo que él tiene no se enseña en ninguna universidad, compromiso, humanidad y liderazgo real. La reunión duró más de una hora, y aunque Ricardo no dio una respuesta definitiva, pude percibir una chispa de interés en su mirada. Me pidió tiempo para evaluar. Salí de allí agotada, pero con la certeza de que había abierto una grieta en un muro que parecía indestructible. La clave, lo sabía, sería demostrar con hechos lo que las palabras aún no convencían. Mientras tanto, en la obra, Gabriel continuaba trabajando sin sospechar lo que yo estaba tramando en silencio. Cada día sumaba nuevas pruebas de su valor. Una mañana, mientras cargaban vigas, una grúa quedó atascada y los obreros se paralizaron sin saber qué hacer. Fue Gabriel quien organizó el grupo, distribuyó tareas y liberó la máquina con rapidez. Lo hizo sin levantar la voz, sin imponerse, simplemente inspirando confianza. Yo observaba desde un rincón, deseando que todos vieran lo que yo veía. Poco después, Esteban, el arquitecto, regresó para una inspección. Esta vez fue él quien comentó en voz alta, ese peón tuyo tiene madera de capataz. No pude evitar sonreír. Aquellas palabras eran más poderosas que cualquier argumento que yo pudiera presentar en la oficina central. El prestigio de Esteban era grande, y su opinión valía oro. Una tarde decidí compartir con Gabriel lo que estaba intentando hacer por él. Nos sentamos en una pila de ladrillos, con el sol escondiéndose detrás de los andamios. Le conté de mi conversación con Ricardo y de las resistencias que enfrentaba. Gabriel me escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Cuando terminé, dijo, ingeniera, ya me ha dado más de lo que jamás imaginé, alguien que cree en mí. Con eso me basta. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Esa noche apenas pude dormir. Me repetía una y otra vez su frase, alguien que cree en mí. Comprendí que más allá del ascenso, lo verdaderamente transformador era el acto de reconocer a alguien, de ver su valor cuando el resto lo invisibiliza. En ese descubrimiento sentí una gratitud inmensa, como si Gabriel me hubiera regalado una lección de vida sin proponérselo. Los días siguientes se llenaron de rumores. Algunos obreros hablaban de que Gabriel podía convertirse en capataz, otros lo tomaban a broma, pero todos coincidían en algo, se lo merecía. Incluso Paulo, que solía ser el más crítico, comenzó a apoyarlo de forma indirecta, dándole pequeñas responsabilidades adicionales. Era como si el cambio ya hubiera empezado a gestarse, aunque la empresa aún no lo oficializara. Recuerdo una mañana en que Gabriel, al notar mi preocupación, me dijo, no cargue con tanta presión, ingeniera. Lo que tenga que ser, será. Su serenidad contrastaba con mi ansiedad. En ese momento entendí que no solo estaba luchando por su futuro, sino que él, de algún modo, también estaba cuidando del mío. Su manera de ver la vida, tan simple y profunda, me enseñaba a soltar lo que no podía controlar. Un viernes, mientras la obra se llenaba de voces y herramientas, recibí una llamada de Ricardo. Me citaba en su oficina el lunes siguiente para definir la situación. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que ese encuentro podía cambiarlo todo. Pasé el fin de semana repasando argumentos, imaginando escenarios, pero también aferrándome a la fe de que lo justo finalmente prevalecería. Y aquí, querido oyente, quiero detenerme un segundo para invitarte de nuevo a suscribirte al canal. Porque si alguna vez has creído en alguien cuando nadie más lo hacía, sabes lo poderoso que puede ser ese acto.
Historias como esta nos recuerdan que siempre vale la pena apostar por lo humano. Suscríbete y acompáñame en los próximos capítulos de esta travesía que apenas comienza a desplegar sus alas. El lunes llegó más rápido de lo que yo hubiera querido. El aire frío de la mañana me calaba los huesos mientras caminaba hacia la oficina de Ricardo. Llevaba en la mano la carpeta que ya conocía, pero esta vez también llevaba algo más, la convicción de que no podía rendirme. Al entrar en aquella sala de paredes grises y ventanales enormes, lo vi sentado detrás de su escritorio de madera oscura, revisando unos documentos. Levantó la mirada, me saludó con un gesto breve y me indicó que me sentara. Comenzó preguntándome directamente por qué estaba tan empeñada en ese asunto. Con la voz firme, pero procurando no sonar desafiante, le dije, porque he visto lo que significa un verdadero líder. Y Gabriel lo es, aunque su cargo no lo diga. Ricardo arqueó una ceja, como si esperara que me contradijera a mí misma. Pero yo continué relatando cada situación, cómo había resuelto conflictos, cómo había salvado al inspector de un accidente, cómo había cuidado de un perro callejero en plena tormenta. Mientras hablaba, sentía que las escenas cobraban vida en mis palabras. Ricardo me escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas bajo el mentón. Finalmente, suspiró y dijo, no puedo ignorar lo que cuentas, pero el sistema no está hecho para improvisaciones. Si le damos un ascenso, ¿qué mensaje enviamos al resto? Yo respondí sin dudar, enviamos el mensaje de que la excelencia no siempre lleva título universitario. Que el valor humano también tiene lugar en nuestras decisiones. Ese instante fue como un pulso entre su mirada dura y la fuerza de mi convicción. La reunión terminó sin una respuesta definitiva. Me dijo que lo discutiría con la junta directiva y que necesitaban más tiempo. Salí con un sabor agridulce, no era un no, pero tampoco era un sí. Lo primero que hice al volver a la obra fue buscar a Gabriel. Él me recibió con su sonrisa habitual, ajeno a mis batallas internas. Por un segundo pensé en contarle todo, pero decidí callar. No quería darle esperanzas que aún no estaban confirmadas. Esa misma tarde ocurrió un episodio que reforzó mi certeza. Una parte del andamio comenzó a tambalearse por un error en la sujeción. El pánico se apoderó de varios obreros, que corrían sin dirección. Gabriel, en cambio, avanzó hacia la estructura, organizó a 2 compañeros para sostenerla y dirigió con calma la evacuación del área. Su voz, firme pero serena, logró que todos reaccionaran de manera ordenada. Cuando el peligro pasó, todos lo miraban con respeto renovado. Yo, con el corazón aún acelerado, pensé, ¿cómo alguien puede seguir dudando de este hombre? Al caer la noche, me senté en mi pequeño escritorio de madera, con el eco de aquel incidente retumbando en mi mente. Escribí en mi cuaderno, los títulos construyen paredes, los actos construyen puentes. Y comprendí que mi deber era seguir insistiendo hasta que no quedara ninguna excusa. Porque negar el valor de Gabriel sería como tapar el sol con un dedo. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de tensión y esperanza. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se detenía, esperando noticias de la Junta. Mientras tanto, yo continuaba observando a Gabriel, quien sin saberlo acumulaba nuevas razones para ser reconocido. Lo vi consolar a un obrero que había perdido a su padre, lo vi organizar una colecta espontánea para ayudar a otro que no podía pagar los medicamentos de su hijo. Cada acción era una confirmación más de lo que ya sabía. Un jueves por la tarde, cuando el sol bañaba la obra con tonos dorados, decidí acercarme a él y decirle algo que llevaba guardado, Gabriel, pase lo que pase con la empresa, quiero que sepas que yo creo en ti. Y lo seguiré haciendo, con o sin títulos. Él me miró, con esa mezcla de humildad y fuerza que lo caracterizaba, y respondió, eso es suficiente para mí. Sentí un nudo en la garganta, porque en su simplicidad estaba la grandeza más pura. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me preguntaba si realmente entendemos lo que significa creer en alguien. Porque creer no es solo admirar, es apostar, es arriesgarse. Yo ya había tomado esa decisión, apostaría por Gabriel, aunque todo el sistema se opusiera. Y en mi interior, sabía que esa lucha me estaba transformando tanto como a él. Y ahora me dirijo nuevamente a ti, que escuchas mi relato. Si alguna vez has sentido que una persona merece ser reconocida aunque el mundo no lo vea, suscríbete al canal. Porque estas historias no son solo recuerdos, son faros que nos guían hacia un mundo más justo. Tu suscripción es también un acto de fe en que la bondad y el esfuerzo aún valen la pena.
El viernes siguiente llegó cargado de una tensión extraña. Desde muy temprano noté que algo se estaba moviendo tras bastidores. Paulo, que solía mostrarse indiferente, estaba inusualmente callado, los obreros murmuraban entre sí como si esperaran una noticia importante. A media mañana recibí la llamada que tanto había esperado. Ricardo me citaba para el lunes, esta vez con la junta directiva completa. El corazón me dio un vuelco, sabía que ese sería el día decisivo. No quise contarle nada a Gabriel todavía. En parte porque no quería que se ilusionara, y en parte porque quería observarlo tal cual era, sin la presión de saber que su futuro estaba en juego. Ese mismo día lo vi cargando bloques junto a Daniel, riendo de una broma tonta, y pensé, él no tiene idea de lo que está a punto de suceder. Esa naturalidad suya, esa manera de vivir cada jornada con entrega, era la prueba más grande de su autenticidad. El fin de semana se me hizo eterno. Me pasé las horas repasando argumentos, ensayando respuestas a posibles objeciones, escribiendo y reescribiendo notas en mi cuaderno. Pero en medio de toda esa preparación, también me descubrí rezando en silencio, pidiendo fuerzas para convencerlos. Porque sentía que no estaba defendiendo solo a Gabriel, sino a todos aquellos invisibles que nunca reciben la oportunidad de mostrar su verdadero valor. El lunes amaneció con un cielo despejado, casi simbólico. Me vestí con un traje sobrio, recogí mi carpeta y caminé hasta la oficina central con paso firme, aunque por dentro temblaba. Al llegar a la sala de reuniones, vi a todos los directivos reunidos alrededor de una mesa larga. Ricardo presidía la reunión, y a su lado estaba Esteban, el arquitecto, cuya presencia inesperada me dio un poco de alivio. Si alguien podía avalar lo que yo decía, era él. La exposición fue intensa. Hablé durante casi media hora, relatando con detalle cada situación en la que Gabriel había demostrado su liderazgo. Mencioné los testimonios de los obreros, cité palabras exactas, describí escenas como si fueran fotografías. Algunos directivos me miraban con escepticismo, otros con cierto interés. Cuando terminé, hubo un silencio denso. Fue Esteban quien lo rompió diciendo, lo que Julia cuenta es cierto. Ese hombre tiene madera de líder. Yo lo vi con mis propios ojos. Esa intervención cambió el rumbo de la reunión. De pronto, lo que parecía imposible comenzó a volverse discutible. Algunos plantearon dudas, otros propusieron alternativas, pero la puerta ya estaba abierta. Al final, Ricardo se inclinó hacia adelante y dijo, de acuerdo. Le daremos una oportunidad. Será nombrado capataz en periodo de prueba. Mi corazón explotó en júbilo, aunque me contuve para no mostrarlo demasiado. Sabía que era apenas el comienzo, pero un comienzo real. Al salir de la sala, el aire me pareció más liviano. Caminé de regreso a la obra con pasos apresurados, deseando contarle la noticia a Gabriel. Pero también sentía un leve temblor en el estómago. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Aceptaría el reto o se asustaría ante la magnitud de lo que venía? Esas preguntas me acompañaron durante todo el trayecto. Cuando llegué, lo encontré acomodando herramientas con su calma habitual. Me acerqué y le dije, Gabriel, necesito hablar contigo. Nos apartamos un poco del ruido y allí, bajo el sol de mediodía, le di la noticia. Al principio se quedó en silencio, como si no hubiera entendido. Luego sus ojos se humedecieron y sus labios temblaron al pronunciar, capataz, yo. Asentí, y él se llevó las manos a la cara, incrédulo. En ese instante sentí que todo valía la pena, cada discusión, cada mirada de duda, cada noche sin dormir. Porque lo que veía frente a mí no era solo un hombre sorprendido, era un ser humano recibiendo, por fin, el reconocimiento que siempre había merecido. Y su emoción, tan pura, me hizo comprender La noticia del ascenso de Gabriel se propagó como fuego en la mía. Al principio, Ese día, hubo un al silencio escribir en mi raro, cuaderno, casi incrédulo. anoté, La dignidad florece los obreros cuando lo alguien la miraban de riega con reojo, confianza, algunos sonriendo, y otros supe con que lo ceños que acababa de fruncidos. suceder no era el final de la Paulo, historia, que durante sino años apenas había el inicio ejercido de su un nuevo autoridad con capítulo. dureza, fue uno de los primeros en acercarse. Con un apretón de mano firme, le dijo, te lo ganaste, muchacho. Ese gesto selló una reconciliación silenciosa entre ambos, y también marcó el inicio de una nueva etapa. Los días siguientes fueron un torbellino para Gabriel. Pasar de ser servente a capataz significaba un cambio profundo no solo en las tareas, sino en la mirada de todos. Hubo quienes lo aceptaron con entusiasmo, como Daniel, que lo abrazó con lágrimas en los ojos. Pero también hubo resistencia, algunos veteranos murmuraban que no era justo,
que un simple peón no podía darles órdenes. Gabriel, en vez de enfrentarlos, optó por escuchar, por mostrar con hechos que su nuevo papel no lo alejaba de ellos. Recuerdo una mañana en que uno de los obreros, Marcelo, se negó a seguir una indicación suya. El ambiente se tensó, todos esperando un enfrentamiento. Pero Gabriel se acercó despacio, puso una mano en su hombro y le dijo: «No estoy aquí para mandar, Marcelo, sino para cuidar que todos volvamos sanos a casa». Esas palabras desarmaron la resistencia. Marcelo bajó la cabeza y obedeció. Fue la primera de muchas veces en que Gabriel eligió el camino de la empatía por encima de la imposición. Yo lo observaba con un orgullo silencioso, sintiendo que cada día confirmaba mi fe en él. Pero también era consciente de que el periodo de prueba sería vigilado con lupa por la empresa. Cualquier error podía ser usado en su contra. Por eso, a menudo me encontraba más nerviosa que él, revisando cada detalle, cuidando que todo funcionara como debía. Gabriel, en cambio, parecía caminar con la serenidad de quien sabe que no tiene nada que perder y mucho que dar. Un momento clave llegó cuando se necesitó reorganizar los turnos por un retraso en la entrega de materiales. Era una situación complicada, muchos obreros ya estaban agotados y nadie quería extender horas extra. Gabriel reunió al grupo, escuchó las quejas y luego dijo: «Yo me quedaré el doble de tiempo si es necesario. No voy a pedirles nada que yo mismo no esté dispuesto a hacer». Ese gesto fue suficiente para que varios se ofrecieran a acompañarlo. Esa noche, bajo la luz fría de los reflectores, vi cómo un equipo entero se mantenía unido gracias a la fuerza de un solo hombre. La empresa no tardó en notar los resultados. La productividad mejoró, los accidentes disminuyeron y el ambiente en la obra se volvió más humano. Ricardo, que al principio había dudado tanto, comenzó a enviar mensajes de reconocimiento, aunque siempre con su tono seco. Esteban, por su parte, lo mencionaba como ejemplo en reuniones técnicas. Y yo, en silencio, celebraba cada victoria como si fuera propia. Pero no todo era fácil. Había noches en que Gabriel llegaba agotado, con los hombros caídos por la responsabilidad. Una de esas veces me lo encontré sentado solo, mirando el suelo. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba. Me confesó: «Tengo miedo de no estar a la altura, de defraudarlos». Le respondí: «El verdadero líder no es el que nunca siente miedo, sino el que sigue adelante a pesar de él». Me miró con gratitud, y en ese instante comprendí que también yo estaba aprendiendo de nuestra historia compartida. Con el paso de las semanas, Gabriel comenzó a brillar con más fuerza. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado, no necesitaba imponer para ser respetado. Su autoridad nacía de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y eso, en un mundo donde muchos hablan más de lo que cumplen, era un tesoro incalculable. Recuerdo un día en particular, un niño del barrio se acercó a la obra para vender dulces. Varios lo ignoraron, ocupados en sus tareas. Gabriel, en cambio, lo llamó, compró todos sus caramelos y luego los repartió entre los obreros. Al entregarle uno a Daniel, dijo en voz alta: «El futuro de este niño también depende de lo que construyamos aquí». Esa frase quedó grabada en todos. No era solo un capataz de obra, era un capataz de corazones. Y por eso, querido oyente, quiero hacerte una invitación más: suscríbete al canal. Porque estas historias de transformación y humanidad merecen ser contadas, recordadas y compartidas. Al unirte, formas parte de una comunidad que cree que lo extraordinario puede brotar de lo cotidiano. Hazlo ahora, y sigamos juntos descubriendo la grandeza escondida en personas como Gabriel. A medida que Gabriel se afianzaba como capataz, empecé a notar un cambio profundo en la obra. La relación entre los obreros mejoró notablemente, y se creó un ambiente de respeto mutuo y colaboración que antes parecía imposible. Incluso los más veteranos, que al principio dudaban de su liderazgo, comenzaron a acudir a él por consejo o guía. Gabriel no dejaba que el poder se le subiera a la cabeza, seguía trabajando codo a codo con todos, siempre con esa humildad que lo caracterizaba. Una tarde, mientras revisábamos los planos juntos, me preguntó: «Julia, ¿crees que de verdad merezco esto?». Su voz estaba cargada de una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Le respondí con sinceridad: «Gabriel, lo que mereces no lo decide un título ni un cargo, lo decides tú cada día con tus actos». Sus ojos se humedecieron y asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra en su corazón. Los días se sucedieron con pequeños grandes hitos. Cada logro,
desde terminar una sección complicada de la obra hasta resolver conflictos entre obreros, consolidaba la confianza de todos en Gabriel. Yo lo observaba y sentía una mezcla de orgullo y admiración. Él había logrado lo que muchos soñaban pero pocos alcanzaban, y sin perder jamás su esencia. Un día, mientras revisábamos el almacén de materiales, encontramos a un joven obrero llamado Luis, que había cometido un error costoso. Otros lo hubieran reprendido duramente, pero Gabriel se acercó y le dijo: todos cometemos errores. Aprende de este y sigue adelante. Aquella forma de corregir sin humillar convirtió a Luis en un trabajador más confiado y motivado, y me recordó que la verdadera autoridad no se impone, se gana. El cambio no pasó desapercibido para los proveedores ni para los vecinos del barrio. Algunos comenzaban a visitar la obra solo para ver cómo se gestionaba el equipo. Gabriel se convirtió en un ejemplo no solo de eficiencia, sino de ética y compromiso. Incluso recibimos un reconocimiento simbólico de la comunidad, un pequeño gesto que reflejaba la transformación que estaba ocurriendo más allá de las paredes de concreto. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos la cimentación de un edificio, un obrero resbaló y quedó atrapado entre los escombros. Sin pensarlo, Gabriel corrió hacia él y lo rescató, mientras yo observaba desde lejos, conteniendo el aliento. La seguridad y la calma con la que actuó demostraron que no solo era un buen capataz, era un líder en situaciones críticas, capaz de mantener la serenidad y guiar a los demás. Esa noche, en mi cuaderno, escribí: el liderazgo verdadero se mide en momentos de crisis. Y comprendí que cada acto de Gabriel, desde el más pequeño hasta el más heroico, estaba construyendo una obra invisible: la confianza, el respeto y la humanidad entre todos los que compartíamos ese espacio. Pasaron los meses y la obra avanzaba a pasos firmes. Gabriel se ganó no solo el respeto de sus compañeros, sino también la admiración de todos los que observaban desde fuera. Su historia se convirtió en un ejemplo en la empresa, un hombre común, con manos callosas y corazón grande, demostrando que la dedicación y la bondad pueden cambiar realidades. Un día, mientras nos preparábamos para inspecciones finales, Gabriel se acercó y me dijo con una sonrisa: Julia, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Sentí un nudo en la garganta y respondí: no solo creí en ti, Gabriel, aprendí de ti. Fue un momento silencioso, lleno de emociones, que selló nuestra relación como colegas, aliados y amigos que habían creído en lo imposible. Y ahora, querido oyente, Gabriel consolidado como capataz, una vez más la obra parecía respirar un aire nuevo. Porque historias como los obreros trabajaban con más alegría, merecen llegar a todos. Los conflictos se resolvían con diálogo. Tu suscripción es un acto de apoyo a la bondad y al valor de creer en las personas. Yo observaba cada detalle en este relato que aún de Gabriel muchas y me preguntaba cómo alguien tan humilde podía irradiar tanta autoridad y humanidad a la vez. Era un recordatorio constante de que los títulos no hacen al líder, lo hace el corazón. Una mañana, mientras revisábamos la instalación de las vigas de acero, un incidente casi sucede. Una de las vigas estaba mal posicionada y podía caer sobre un obrero. Gabriel reaccionó de inmediato, coordinando a todos con calma y precisión, evitando lo que pudo haber sido un accidente grave. Al verlo actuar, no solo admiré su rapidez y decisión, sino también la manera en que cuidaba de cada persona, como si fueran su propia familia. Después de ese incidente, decidí que era hora de abrir su historia al equipo de ingenieros y directivos de la empresa. Preparé un informe con fotografías, testimonios de obreros y un resumen de cada situación donde había demostrado liderazgo. Quería que nadie dudara de que Gabriel no solo merecía su puesto, sino que estaba cambiando el ambiente laboral para mejor. Mientras redactaba el informe, recordé todas las pequeñas acciones que habían marcado la diferencia, cómo ayudaba a un compañero caído, cómo escuchaba a los jóvenes obreros, cómo rescataba al perro Fortuna en la tormenta. Cada acto, por mínimo que pareciera, era una pieza de un mosaico que mostraba su verdadera grandeza. Al presentar el informe a Ricardo y a la Junta, sentí la tensión en la sala. Algunos miraban con escepticismo, otros con curiosidad. Al final, uno de los directivos, tras revisar los testimonios y las fotos, dijo: si esto no es liderazgo, entonces no sé qué es. Ricardo asintió lentamente y añadió: acepto que Gabriel merece no solo el cargo, sino también reconocimiento público. Mi corazón se llenó de alivio y alegría. Esa tarde, mientras Gabriel supervisaba la instalación de pisos, me acerqué para contarle la noticia. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y emoción contenida. No podía creer que su esfuerzo, su dedicación y su bondad hubieran sido reconocidos oficialmente. Lo abracé con fuerza, consciente de que estábamos presenciando un momento histórico en su vida.
Los días posteriores estuvieron llenos de celebraciones discretas. Cada obrero lo felicitaba, algunos con bromas, otros con lágrimas de alegría. Gabriel aceptaba cada palabra con humildad, agradeciendo y animando a todos a seguir trabajando en equipo. Esa forma de compartir el reconocimiento hizo que su liderazgo se consolidara aún más, no por miedo ni autoridad, sino por respeto y afecto genuino. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios en construcción, Gabriel y yo nos quedamos a solas revisando los últimos detalles de la obra. Me miró y dijo, Julia, nunca imaginé que podría llegar hasta aquí. Le respondí, nunca dudes de ti mismo, Gabriel. Todo lo que eres y haces merece ser visto. Fue un momento íntimo, lleno de gratitud y emociones, que selló nuestra complicidad profesional y humana. Con cada día que pasaba, Gabriel no solo se consolidaba como capataz, sino también como un ejemplo vivo de que los actos de bondad y humanidad tienen el poder de transformar vidas. Los obreros lo seguían con respeto, los directivos comenzaron a confiar más en sus decisiones, y yo me sentía testigo privilegiada de una historia que estaba dejando huella en todos nosotros. Y aquí, querido oyente, quiero recordarte la importancia de creer en los demás. Suscríbete al canal, porque este relato aún tiene mucho por enseñar sobre la fuerza del corazón, el liderazgo auténtico y la magia de reconocer el valor de una persona. Tu suscripción ayuda a que más historias inspiradoras como esta lleguen a quienes más las necesitan. Con el paso de las semanas, Gabriel empezó a implementar cambios que iban más allá del cumplimiento de tareas. Su enfoque estaba en crear un ambiente de trabajo donde cada obrero se sintiera valorado y escuchado. Organizaba pequeños encuentros al final de la jornada para preguntar por dificultades, animar a los más jóvenes y reconocer públicamente los esfuerzos de todos. Yo lo observaba, maravillada, cómo su liderazgo crecía sin perder la humildad que lo caracterizaba. Un día, mientras revisábamos un plano de emergencia, se me acercó Rosa, la madre de Gabriel. Su expresión estaba llena de orgullo y lágrimas contenidas. Gracias por creer en mi hijo, me dijo. No pude evitar emocionarme. Allí entendí que nuestro esfuerzo no solo había cambiado la vida de Gabriel, sino que también había traído alegría y esperanza a su familia. Gabriel, a su vez, comenzó a inspirar cambios en otros aspectos de la obra. Introdujo pausas activas, se aseguró de que todos tuvieran agua suficiente y organizó pequeñas charlas sobre seguridad y cuidado mutuo. Cada detalle parecía pequeño, pero generaba un impacto profundo en la motivación y bienestar de todos. Yo sentía que estaba aprendiendo tanto de él como él de mí. Un jueves lluvioso, un camión con materiales quedó atascado en el barro. Mientras muchos gritaban y buscaban culpables, Gabriel permaneció calmado, analizando la situación. Coordinó al equipo para sacar el vehículo sin generar accidentes, y luego, con una sonrisa, dijo, todo tiene solución si trabajamos juntos. Esa frase se convirtió en lema para muchos obreros, y también para mí, que veía en cada gesto suyo un ejemplo de resiliencia y liderazgo. Esa misma tarde, durante la pausa, Gabriel compartió una historia de su infancia con los jóvenes obreros, cómo había ayudado a su hermana Ana a estudiar pese a las dificultades económicas, y cómo había aprendido que la verdadera fuerza reside en la perseverancia y en cuidar a los demás. Los jóvenes lo escuchaban atentos, inspirados por la claridad y sencillez de su relato. Yo, desde la distancia, reflexionaba sobre cómo un hombre que había comenzado como servente podía influir tanto en un grupo entero. Me di cuenta de que los títulos y cargos importan menos que las acciones y el corazón con el que se actúa. Cada día con Gabriel era una lección de humildad, bondad y liderazgo auténtico. La obra se convirtió en un ejemplo para otros proyectos. Incluso directivos de otras áreas comenzaron a visitarla, interesados en ver cómo un equipo podía funcionar con respeto, colaboración y eficiencia. Gabriel no buscaba reconocimiento externo, pero su influencia crecía, demostrando que el liderazgo verdadero no se impone, se contagia. Una tarde, mientras revisábamos la instalación de andamios, un joven obrero se tropezó y casi cae de una altura considerable. Gabriel reaccionó al instante, agarrándolo y asegurando su posición. Todos los que presenciamos el momento respiramos aliviados. Esa calma y eficacia reflejaban su capacidad de mantener la serenidad y proteger a los demás, incluso bajo presión extrema. Esa noche, escribí en mi cuaderno, el verdadero liderazgo no se mide por el cargo, sino por la capacidad de proteger, inspirar y elevar a los demás. Cada palabra reflejaba lo que veía a diario en Gabriel y en el impacto que estaba generando en toda la obra. Y querido oyente, si esta historia te emociona y te inspira tanto como a mí,
no olvides suscribirte al canal. Porque lo que estamos viviendo con Gabriel es más que un ascenso, es una lección de humanidad que merece ser compartida y recordada. Únete y acompáñanos en los próximos capítulos, donde aún hay más desafíos, emociones y aprendizajes por revelar. Con Gabriel plenamente asentado como capataz, la obra alcanzó un ritmo sorprendente. Los obreros trabajaban con eficiencia, colaboración y alegría, cada gesto de Gabriel se convirtió en ejemplo. Yo lo observaba, admirando cómo su sencillez no se había perdido pese a la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Cada día confirmaba lo que ya sabía: el liderazgo verdadero surge de la humanidad y la coherencia. Un día, mientras supervisaba la colocación de vigas, Gabriel me pidió un momento a solas. Me miró a los ojos y dijo: Julia, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Esto no es solo mío, es de todos los que confiaron en mí. Sus palabras me hicieron sentir una profunda emoción. Allí comprendí que nuestro esfuerzo conjunto había generado algo mucho más grande que un ascenso, había creado un cambio duradero en la cultura de la obra. Poco después, organizamos un pequeño acto para reconocer públicamente su esfuerzo. Invitamos a todos los obreros, directivos y vecinos cercanos. Gabriel, con su humildad habitual, se mostró agradecido pero insistió en que todos compartieran el reconocimiento. Verlo recibir aplausos sinceros, con la emoción contenida en sus ojos, me hizo recordar cómo un gesto de bondad inicial había transformado toda una vida. Esa misma semana, un joven obrero llamado Martín se acercó a mí y me dijo: gracias a Gabriel, siento que podemos lograr cualquier cosa. Él nos hace creer en nosotros mismos. Sentí un nudo en la garganta, porque sus palabras reflejaban exactamente lo que yo había visto: Gabriel no solo dirigía la obra, sino que estaba inspirando confianza y valor en cada persona. La obra se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento. Gabriel implementó reuniones semanales para escuchar ideas, soluciones y sugerencias de todos. Cada opinión era valorada y considerada, sin importar la experiencia o el rango del trabajador. Esa manera de liderar generó un ambiente donde cada persona se sentía protagonista de la construcción, no solo ejecutora. Recuerdo un atardecer en que nos quedamos solos Gabriel y yo, observando cómo la luz dorada iluminaba las estructuras a medio construir. Me dijo: nunca imaginé que un día podría sentirme así, valorado, escuchado, capaz de guiar sin imponer. Yo sonreí, sabiendo que su transformación no era solo profesional, sino también personal. El tiempo pasó, y Gabriel no solo consolidó su puesto, sino que se convirtió en un referente para todos. Su historia comenzó a circular por la empresa y más allá: un hombre común que, gracias a su bondad, trabajo y actitud, logró cambiar la percepción de lo que significa ser líder. Yo me sentía privilegiada de haber sido parte de ese viaje. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre todo lo ocurrido: la humildad, la perseverancia, la bondad y la valentía de Gabriel habían demostrado que los actos de amor y respeto pueden abrir puertas donde solo había paredes. Comprendí que cada gesto cuenta, y que la humanidad siempre encuentra la manera de brillar cuando se la reconoce y se la respeta. Y ahora, querido oyente, quiero dejarte con una reflexión: la verdadera grandeza no está en el cargo que ocupamos, ni en el poder que ejercemos, sino en cómo tocamos la vida de los demás con nuestras acciones y nuestra bondad. Gabriel nos enseñó que un solo gesto, uno solo, puede cambiar destinos enteros y sembrar esperanza en lugares inesperados. Por eso, te invito por última vez a suscribirte al canal. Porque historias como la de Gabriel merecen ser escuchadas, recordadas y compartidas. Tu suscripción es un acto de apoyo a la bondad, al esfuerzo y a la humanidad. Únete y acompáñanos a seguir descubriendo que, en lo cotidiano, siempre existe la posibilidad de hacer algo extraordinario.